Hoy en día, la búsqueda de unos labios carnosos, un cuerpo escultural, una piel suave y un cabello impecable es el sueño de la mayoría de las mujeres. En el siglo XIX, durante el reinado de la reina Victoria del Reino Unido, no era diferente. Las mujeres hacían todo lo posible por conseguir la belleza de la época, incluso se sometían a sustancias y prácticas que ponían en riesgo su vida y su salud. Hola viajeros de la historia, hoy te voy a enseñar los 11 trucos de belleza tóxicos de la época victoriana. ¿Tienes curiosidad por saber cuáles son? Así que deja tu super like y sin más preámbulos, vayamos al video. Comían lombrices para adelgazar. Un tema que afecta la autoestima de las mujeres es sin duda su peso y cómo adelgazar y estar más hermosas hoy en día. Los estándares de belleza establecidos por la industria de la moda influyen en las mujeres para que busquen un estándar en el que cuanto más delgada, mejor. Las mujeres de la época victoriana no eran diferentes, estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para perder peso rápidamente y seguir las nuevas tendencias de la moda que exigían tener cinturas afiladas. La mayoría de los anuncios instaban a la gente a ingerir tenias desinfectadas si querían estar más delgadas. Eso es lo que has oído, gusanos. Una forma de conseguirlo era ingerir una lombriz solitaria y, mientras residía en el intestino, absorbía cualquier alimento que se comiera. Pronto se vendieron píldoras que al ser ingeridas incubaban anquilostomas dentro del huésped. Hacerlo no era agradable porque a veces provocaba náuseas, dolor abdominal y otros problemas digestivos. El problema es que estos gusanos pueden alcanzar un tamaño de 9 metros y no sería nada fácil eliminarlos cuando crecen, por lo que la dieta tenía que ser rápida y su eliminación era, la mayoría de las veces, mediante pastillas especiales para eliminar gusanos. Belladonna y jugo de limón en los ojos. Con la tendencia de la época de tener ojos grandes y brillantes para armonizar con la piel blanca, era el deseo de muchas mujeres. Entonces unas gotas para los ojos con ingredientes extraños, jugo de limón y de naranja, mantenían los ojos limpios y brillantes. Cualquiera que ame un poco de limón en su agua probablemente haya echado accidentalmente un poco de jugo en sus ojos 1 o 2 veces. No es una experiencia agradable y suele provocar rojeces e irritaciones. Y según los expertos también puede causar abrasiones y cegueras si se hace con frecuencia. Además de querer los ojos limpios, las mujeres anhelaban tener las pupilas grandes y dilatadas. Para crear este efecto utilizaron gotas para los ojos hechas de belladonna. La belladonna es una planta extremadamente tóxica que puede utilizarse en la preparación de algunos medicamentos naturales, especialmente para aliviar los síntomas de los calambres de estómago debidos a las úlceras. Sin embargo, la planta solo debe ser utilizada por profesionales, ya que es venenosa cuando se utiliza sin conocimiento. Afortunadamente, la belladonna rara vez es mortal cuando se utiliza como en pequeñas gotas, aunque ingerirla es extremadamente peligroso. En su vejez, la reina Victoria utilizó las gotas como alternativa a la cirugía de cataratas. Aunque ciertamente no la libraron de las cataratas, la belladonna dilató sus pupilas para que pudiera ver. Uso de corsés. Aunque los corsés existen desde hace siglos, las mujeres victorianas los utilizaban para conseguir la figura ideal de cintura de reloj de arena. Algunas piezas expuestas en museos franceses e ingleses muestran que el tamaño medio de la cintura de una usuaria de corsé victoriana era de 22 pulgadas. El uso prolongado de los corsés afectaba la digestión y dificultaba la respiración en medio de las torpes visitas al baño de estas mujeres. Como era de esperar, muchos de los corsés estaban fuertemente atados, incluso hasta el punto de herir. Hoy en día muchos médicos sospechan que el uso de este accesorio en la cintura puede provocar una amplia gama de complicaciones, como neumonía, estreñimiento, hipertensión, reflujo ácido y desmayos. En algunos casos, una persona puede desmayarse debido a la falta de aliento por el mal uso. Tampoco hay ningún estudio que pruebe los informes sobre el cambio de posición de los órganos internos a lo largo de los años debido al uso prolongado del accesorio. Limpieza dental.
La referencia más antigua relativa a cualquier mezcla para limpiar los dientes aparece en un manuscrito egipcio del siglo IV a.C. Los ingredientes incluían flores que se machacaban junto con pimienta, sal y hojas de menta. No se sabe cómo se aplicaría, quizás con paños, pero posiblemente el sabor no sería muy agradable. A pesar de ello, no fue hasta 1892 cuando la pasta de dientes del Dr. Sheffield empezó a tener cierto éxito y este sensacional invento fue aprovechado posteriormente por Colgate & Company, que creó su marca de pasta de dientes y la lanzó en 1896 con el nombre de Colgate Ribbon Dental Cream. ¿Y cómo se limpiaban los dientes en la época victoriana? Había varias recetas, como el uso de una especie de polvo que dejaba un sabor amargo en la mayoría de las lenguas. En el libro How to be a Victorian, Ruth Goodman afirma que el hollín, la tiza, el coral, el alumbre, el polvo de sepia, la mirra y el alcanfor se utilizaban habitualmente para limpiar los dientes. Algunas mujeres se pulían los dientes con telas, otras utilizaban cepillos de dientes con cerdas de pelo de jabalí. También se utilizaba pan quemado o carbón vegetal 2 veces al día para limpiar los dientes. Como los polvos dentales solían ser caseros y las recetas variaban, era habitual mezclar 1 o 2 gotas de cocaína. Lo hacían para aliviar el dolor. La cocaína actuaba como anestésico para las encías. Hoy en día, cualquier persona con educación secundaria sabe que la cocaína tiene una larga lista de terribles efectos secundarios a corto y largo plazo. Cosméticos de plomo. Según los estudiosos, la reina Isabel I sufrió el uso excesivo de plomo al utilizarlo en su piel para cubrir las manchas que aparecían con los años y hacer su piel más blanca. Cuando las mujeres victorianas necesitaban cubrir alguna mancha en su rostro, utilizaban polvos y pinturas faciales. Algunos de los cosméticos contenían ingredientes ligeros, mientras que otros tenían escamas de plomo. La naturaleza corrosiva del plomo dejaría su piel dañada y en mucho peor estado después de cada uso, requiriendo usar más y más para cubrir sus efectos. Los efectos tóxicos del plomo eran dolor de cabeza, estreñimiento, pérdida de memoria, demencia, caída del pulso y parálisis del nervio radial. Además de dejar marcas y muchas cicatrices irreversibles en la piel y llevar a la muerte. Piel clara y pálida. La piel pálida y clara siempre ha sido el deseo de todas las mujeres a lo largo del siglo. Una de las razones es lucir serena, bella y mostrar a la sociedad que eres de una clase superior en la que no necesitas trabajar y exponerte a las quemaduras del sol. En otras palabras, simboliza un estatus social elevado. Además del plomo ya mencionado, las mujeres usaban y abusaban del maquillaje. No diferente a las de hoy. La diferencia es que en aquella época se utilizaba el arsénico en los baños para crear un efecto pálido y blanco. La inhalación del vapor de las partículas de arsénico en el baño, a largo plazo, era fatal porque afectaba todo el sistema respiratorio, provocando cáncer de pulmón. Muchos champús y cremas de lavado de cara se mezclaban con arsénico para dar el máximo efecto de belleza. El arsénico también se utilizaba para tratar diversos problemas de piel, como manchas y granos. El uso prolongado de arsénico es devastador para el cuerpo humano y provocó que los victorianos tuvieran llagas abiertas en el cuerpo. También experimentaron dolores de cabeza y vómitos, además de la inflamación de las glándulas tiroides e incluso la muerte. El arsénico también se utilizaba mucho en los vestidos de la época, sobre todo en la coloración, por lo que desde el diseño del vestido como la manipulación de las telas, la costura y demás, ponía en riesgo la vida de cualquiera. La belleza de la tuberculosis. A las mujeres victorianas les encantaba la belleza que acompañaba a la tuberculosis. Como los afectados por la enfermedad desarrollaban una piel pálida, labios rojos y cinturas delgadas, muchas mujeres deseaban parecerse a ellos. Les gustó tanto que empezaron a contraer tuberculosis a propósito. La tuberculosis estaba muy extendida a mediados del siglo XIX, y los enfermos de tuberculosis también tenían la piel transparente, el pelo sedoso y los ojos brillantes. Sorprendentemente, las mujeres de clase media y alta empezaron a imitar el mismo aspecto, enrojeciendo sus labios y coloreando sus mejillas.
También utilizaban el maquillaje para parecer más claras. De alguna manera, tener tuberculosis parecía estar de moda y las mujeres victorianas sentían que realzaba su belleza. Mascarilla de opio. Una de las mezclas básicas para el cuidado de la piel más populares de la época era una mezcla entre amoníaco, mercurio y opio. Una mezcla altamente tóxica, pero era utilizada. El procedimiento estético consistía en cubrir la cara con opio durante la noche haciendo una máscara facial seguida de un lavado de amoníaco por la mañana. What? En caso de que las cejas se vuelvan escasas o las pestañas molesten, se recomienda un lavado rápido con un compuesto de mercurio como tratamiento nocturno. El amoníaco también se utilizaba habitualmente para lavar y peinar el cabello. Pelo rizado. El pelo rizado era tan popular en el siglo XIX que se inventaron los primeros rizadores. Este equipo tenía que calentarse para poder pasar por el cabello y conseguir el resultado deseado. El problema era que si una mujer sacaba el rizador del fuego y lo acercaba a su pelo demasiado rápido, estaría tan caliente que su pelo se quemaría literalmente. Como uso frecuente, la calvicie pronto se convirtió en un problema común para las mujeres de la época victoriana. Aunque se convirtieron en expertas en rizar el pelo, seguía siendo un esfuerzo excesivo para el cuero cabelludo peinarlo constantemente en forma de rizos. Incluso se ha sugerido que el cabello se bañe en amoníaco y agua para estimular su crecimiento. La exposición al amoníaco puede provocar problemas respiratorios, quemaduras en la piel y también ceguera. Sombra de ojos. El sulfato de mercurio y los escarabajos triturados y molidos hasta convertirlos en polvo con otros ingredientes se utilizaban para contornear los ojos y realzar sus líneas. El uso de sombras de ojos no era muy bien aceptado por las mujeres victorianas, ya que podían pasar una imagen de profesionales de relaciones íntimas. Oh no. Los cosméticos también contenían antimonio, cinabrio y mercurio. Con el uso continuado, muchas mujeres llegaron a perder la vista y a tener otros problemas de piel. También se sabe que el mercurio causa locura. Purificación de la sangre. La tuberculosis en el siglo XIX pasó por la tierra arrastrando a millones de personas. A pesar de ello, la fascinación por los síntomas despertó el interés principalmente de las mujeres. El acto de vomitar sangre en algunos casos de tuberculosis hacía creer a la gente que esto de alguna manera estaría purgando las impurezas de su cuerpo, lo que dejaba su piel clara y blanca. Una de las recomendaciones era comer lo menos posible y utilizar carbonato de amonio y polvo de carbón en el régimen de belleza de cualquier mujer. Además, a las mujeres se les indicaba que tomaran una serie de medicamentos cada 3 meses para purificar su sangre, a pesar de que en realidad estaban enfermando para lograr la apariencia de estar cerca de la muerte. También utilizaban sanguijuelas, pues creían que así se limpiaba la sangre y se eliminaba todas las impurezas, lo que garantizaba una piel blanca como la nieve. En un tiempo no tan lejano, envuelto en niebla y misterio, se vivía una época de contrastes agudos, donde el esplendor y la opresión coexistían. Una época marcada por la rigidez, pero también por descubrimientos inquietantes. En el corazón de esta época, una condición natural femenina estaba rodeada por un velo de misterio y tabúes. Hola, viajeros de la historia. Hoy conoceremos cómo era la menstruación en la época victoriana. ¿Están listos para desvelar los secretos de una época donde lo natural se veía como sobrenatural? Antes, asegúrense de darle un super like y sin más demora, vamos al video. El velo del silencio. En medio de la densa niebla que envolvía las calles iluminadas por gas de la época victoriana, un silencio aún más espeso rodeaba la vida de las mujeres. La menstruación, aunque era una condición natural experimentada por la mitad de la población, era tratada como un oscuro secreto. La sociedad victoriana, con sus estrictas normas de etiqueta y moralidad, prefería mantener tales temas firmemente cerrados detrás de las puertas de los dormitorios, lejos de los oídos de los hombres y, sorprendentemente, a menudo también de las propias jóvenes hasta que experimentaban su primer ciclo. Este manto de silencio no solo envolvía el fenómeno en misterio,
sino que también impregnaba la experiencia femenina con una sensación de aislamiento y confusión, transformando un proceso biológico natural en una fuente de vergüenza y temor. En aquella época, las mujeres desarrollaron métodos inventivos y discretos para manejar la menstruación. Lejos de los ojos del público y hasta dentro de sus propias casas, recurrieron a soluciones prácticas, aunque a menudo incómodas, para ocultar cualquier señal de su ciclo. La base de estos métodos eran los paños o bandas de tela, generalmente de algodón o lino, que podían ser lavados y reutilizados. Estos tejidos se doblaban varias veces hasta formar una especie de almohadilla absorbente, que luego se colocaba cuidadosamente entre las piernas. Para mantener estos paños en su lugar, sin la ayuda de las modernas adhesiones o correas, las mujeres utilizaban cinturones o bandas de tela atadas a la cintura, una especie de precursor del cinturón de higiene. Este método no solo requería una habilidad considerable para su manejo y ajuste, sino que también imponía un malestar considerable, exacerbado por las ya restrictivas vestimentas de la época. Además de los desafíos prácticos, el lavado y secado de estos paños representaba un dilema adicional. La necesidad de discreción exigía que las mujeres encontraran formas de lavar y secar sus paños lejos de las miradas curiosas, lo que a menudo significaba utilizar los espacios más ocultos de sus casas o esperar por momentos de privacidad que raramente llegaban. Este escenario evidencia no solo la creatividad y resiliencia de las mujeres frente a un tabú persistente, sino también refleja la tensión permanente entre la naturalidad de la menstruación y las exigencias de una sociedad que insistía en ocultarla a toda costa. Las vestimentas, lejos de ser meras piezas de moda o símbolos de estatus, se convertían así en cómplices involuntarios en la perpetuación de un silencio opresor sobre uno de los procesos biológicos más fundamentales. La medicina de la época estaba en un estado de transición, oscilando entre la adhesión a prácticas antiguas y la adopción de nuevos descubrimientos científicos. Sin embargo, en lo que respectaba a la menstruación, muchas de las creencias estaban profundamente arraigadas en mitos y malentendidos. Médicos y científicos de entonces, todos hombres, teorizaban que la menstruación estaba relacionada con una variedad de condiciones patológicas, desde la histeria hasta la locura. Creían que la sangre menstrual tenía propiedades tóxicas y que las mujeres eran especialmente vulnerables a enfermedades e influencias externas durante su periodo. Estas creencias pseudocientíficas no solo perpetuaban el misterio y el temor en torno a la menstruación, sino que también justificaban la exclusión de las mujeres de muchas actividades sociales, educativas y profesionales, bajo el pretexto de proteger su salud frágil. La influencia de la religión sobre la vida cotidiana era inmensa en aquel tiempo, penetrando todos los aspectos de la existencia, desde el nacimiento hasta la muerte. En lo que respecta a la menstruación, la religión a menudo imponía una capa adicional de estigma y silencio. Los textos sagrados e interpretaciones doctrinales variaban ampliamente, pero muchos compartían una visión de la menstruación como un estado de impureza. En algunas comunidades, las mujeres menstruantes eran excluidas de prácticas religiosas y espacios sagrados, simbolizando la marginación de su cuerpo natural en los discursos espirituales. Esta marginación no era meramente simbólica, tenía implicaciones prácticas directas para las mujeres, afectando su participación en la vida comunitaria y espiritual. Además, esta visión de la menstruación como impura o profana reforzaba el aislamiento y la desinformación, haciendo que muchas mujeres interiorizaran sentimientos de vergüenza e inadecuación. Educación y supersticiones. La brecha entre lo que conocían los médicos y científicos de la época y lo que se enseñaba a las mujeres y niñas sobre su propio cuerpo era abismal. La educación sobre la menstruación era prácticamente inexistente, lo que llevaba a una amplia gama de mitos, malentendidos y pánico innecesario.
Muchas jóvenes enfrentaban su primer ciclo menstrual sin ninguna comprensión de lo que estaba ocurriendo, creyendo, en algunos casos extremos, que estaban muriendo o que habían contraído una enfermedad grave. La ignorancia no era una mera omisión, era una herramienta activa de opresión. Al mantener a las mujeres desinformadas sobre sus propios cuerpos, la sociedad patriarcal victoriana reforzaba su dependencia de los hombres y de las instituciones masculinas para obtener información y asistencia médica. Esto también permitía que persistieran mitos dañinos sobre la menstruación, afectando la salud y el bienestar de las mujeres. En el complejo entramado de creencias que rodeaba la vida cotidiana, las supersticiones relacionadas con la menstruación se destacaban por su singularidad y, a veces, por su extrañeza. Además de las prácticas transmitidas de madre a hija, había una miríada de creencias populares que influían profundamente en la forma en que las mujeres interactuaban con el mundo durante su período menstrual. Estas creencias, arraigadas en la tradición y en la falta de comprensión científica, variaban ampliamente, pero muchas compartían temas comunes de purificación, peligro y poder. Una de las nociones más peculiares era la creencia de que las mujeres menstruantes poseían la capacidad de agriar la leche simplemente con su presencia, una idea que refleja el temor profundo y la reverencia por el poder femenino sobre los aspectos fundamentales de la vida cotidiana. Otra superstición afirmaba que si una mujer en su periodo tocaba plantas o flores, éstas se marchitarían o morirían, una metáfora potente para la percepción de la menstruación como una fuerza destructiva, a pesar de su esencialidad para el ciclo de la vida. En algunos casos, estas creencias cruzaban el límite de lo curioso a lo verdaderamente extraño. Se decía, por ejemplo, que la sangre menstrual tenía propiedades tanto purificadoras como malditas, pudiendo ser utilizada en rituales para proteger contra los espíritus malignos o inversamente invocarlos. Esta dualidad refleja la complejidad con que se veía la menstruación, al mismo tiempo fuente de vida y objeto de temor. La menstruación también estaba envuelta en tabúes relacionados con la sexualidad y la reproducción. Se creía que la intimidad sexual durante la menstruación podría resultar en descendencia con características indeseables, una creencia que servía para reforzar la segregación de las mujeres y controlar su autonomía corporal. La liberación de los corsets. En aquel tiempo, la moda no era solo una expresión de estatus o estética, era un reflejo de las normas sociales y las expectativas hacia el cuerpo femenino. Los corsets, símbolos icónicos de la época, no solo moldeaban físicamente a las mujeres a los estándares de belleza de aquel momento, sino que también actuaban como barreras literales, restringiendo no solo la figura, sino también las actividades y la salud de las mujeres. El apretado de los corsets era tal que podía afectar la respiración y la circulación, con implicaciones serias para el bienestar, especialmente durante la menstruación, cuando el malestar podía ser exacerbado. A pesar del silencio y la estigmatización que rodeaban a la menstruación, hubo individuos y grupos que se atrevieron a desafiar el status quo, abriendo camino para una nueva comprensión de este proceso natural. Médicos, activistas y mujeres valientes comenzaron a hablar sobre la necesidad de una educación apropiada, mejores condiciones de higiene y el fin del estigma asociado a la menstruación. ¿Te imaginas hacer un picnic en un cementerio? ¿O hablar con gente del más allá? ¿O hacer una bonita foto con un tío que se ha ido de esta vida a otra mejor? Hola, viajeros de la historia. Hoy vamos a conocer algunos pasatiempos que eran muy comunes en la época victoriana. ¿Tienes curiosidad por saber cuáles son? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. Hacían picnics en los cementerios. La moda de hacer picnics en los cementerios se hizo tan popular que, a finales del siglo XIX, se estableció una normativa que prohibía beber en el lugar. La moda del picnic en el cementerio surgió por varias razones. En primer lugar, había una alta tasa de mortalidad entre las mujeres y los niños, lo que significaba que los cementerios
eran un lugar para que los familiares estuvieran cerca de un ser querido que había fallecido inesperadamente. También faltaban parques públicos, por lo que los cementerios eran uno de los pocos espacios con abundante césped. Taxidermia antropomorfizada. La obsesión de los victorianos por el más allá a menudo se extendía a otros ámbitos de su vida. A medida que crecía su interés por el estudio de la ciencia y la naturaleza, los victorianos sentían cada vez más curiosidad por la taxidermia. La taxidermia se inventó solo un siglo antes de la época victoriana y, por lo general, dejaba a los animales con un aspecto grotesco de cadáveres. En la primera Feria Mundial de Londres, el taxidermista alemán Hermann Pluquet expuso ante la multitud su enorme colección de taxidermia antropomorfa real. La taxidermia de Pluquet fue una de las exposiciones más visitadas en la Exposición Universal de 1851 y una de las favoritas de la reina Victoria. Hacían joyas con pelo humano. Ante la frecuente e inesperada muerte de los seres queridos, los victorianos desarrollaron diferentes formas de mantener vivo el recuerdo y el espíritu de sus seres queridos. Uno de los ejemplos más extremos de esta tendencia consistía en convertir el pelo de una persona fallecida en joyas. Por ejemplo, un marido puede convertir un mechón de pelo de su mujer en un llavero de reloj. Las mujeres solían llevar anillos, collares y broches con el pelo de un hijo o familiar cercano fallecido. Los victorianos incluso coleccionaban mechones de pelo para sus álbumes de recortes. Asistir a espectáculos de fenómenos. A medida que la gente se enteraba de la teoría de la evolución de Charles Darwin, los victorianos se fascinaban con las anomalías físicas y médicas. Oh, no. Aunque los espectáculos de fenómenos existen desde el siglo XVII, la industria se disparó a mediados del siglo XIX. La gente de todas las clases sociales de la época victoriana veía el espectáculo de terror como una forma de entretenimiento. Visitaban la morgue. Para los victorianos, la morgue era una fuente habitual de entretenimiento. Animados por las noticias de los periódicos que mostraban cadáveres no identificados y obsesionados con el más allá, la gente corría a la morgue para verlos. El depósito de cadáveres de París fue muy popular durante la época victoriana y una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad en su momento. El edificio fue diseñado para acoger a grandes grupos de personas con el fin de identificar rápidamente los cadáveres, lo que provocó que se reunieran hordas de personas para verlos. Cuando se descubrieron los restos de un niño en París con solo un moretón en la mano, más de 150.000 personas fueron a verlo después de que su historia apareciera en los periódicos locales. Usaban flores para enviar mensajes. Los victorianos eran muy reservados a la hora de mostrar sus emociones. Los victorianos utilizaban las flores como una forma elaborada de enviar mensajes de afecto, desprecio e incluso peligro. Esta práctica se hizo tan popular que se publicaron libros sobre el lenguaje de las flores, para que la gente supiera cuál era la flor adecuada para enviar según la ocasión o el mensaje. Por ejemplo, una rosa roja significaba un deseo romántico, mientras que las rosas amarillas se regalaban o utilizaban como señal de amistad. Si un hombre regalaba a una mujer una rosa roja, ella podía responder enviando de vuelta un clavel amarillo para indicar que no estaba interesada en el pretendiente, o paja para indicar sentimientos mutuos. Posaban para las fotos con gente muerta. A pesar de la grandeza de la época victoriana,
La enfermedad y la muerte formaban parte de la vida cotidiana. Sin la medicina moderna, una mujer podía morir fácilmente en el parto. Un niño podía sucumbir a enfermedades que ahora son tratables. Algunos niños murieron tan jóvenes que nunca tuvieron la oportunidad de hacerse fotos. Al menos no mientras estaban vivos. En el caso de la muerte de un niño, los padres solían hacer un retrato familiar que incluía al niño y a sus hermanos vivos. La fotografía post-mortem era una práctica popular en la época victoriana y era otra forma de conservar el recuerdo de un ser querido que se había ido demasiado pronto. En algunos casos se fotografiaba a la persona tumbada en la cama para que pareciera estar dormida. Algunos fotógrafos llegaban a pintar los ojos en los párpados de los fallecidos para que parecieran despiertos. Se comunicaban con los espíritus. A principios de la época victoriana, el espiritismo se convirtió en un movimiento popular para quienes se enfrentaban al dolor. Un número creciente de personas afirmaban ser médiums y que podían ayudar a los vivos a comunicarse con los difuntos mediante sesiones espirituales. Durante las sesiones de espiritismo, los médiums entraban en trance e incluso levitaban mientras se comunicaban con los espíritus. Posaban para las viñetas. Una rica fuente de entretenimiento era disfrazarse y posar en viñetas, o breves actuaciones para amigos y familiares. Las viñetas representaban obras de arte famosas o acontecimientos históricos. Si la familia tuviera dinero, pagaría para que la viñeta fuera fotografiada profesionalmente. Las viñetas ofrecían a los victorianos un lugar para expresar su lado creativo, así como para dar rienda suelta a su amor por el arte, la historia y los cuentos de hadas. Hacían un álbum de recortes con algas marinas. A los victorianos adinerados les gustaba llevar el mundo natural a sus hogares. El álbum de recortes era un pasatiempo común para las mujeres que pasaban la mayor parte de su tiempo en el interior, y algunas utilizaban las algas como punto focal en el álbum. Aunque suene extraño, los ricos tonos de verdes y rojos de las algas pueden ser muy llamativos y se han convertido en una tendencia popular. Se dice que incluso la reina Victoria tuvo su propio álbum de algas durante su infancia. Practicaban deportes como el fútbol y el croquet. Aunque algunos pasatiempos victorianos se han convertido en viejas curiosidades, algunos como el fútbol y el croquet se siguen disfrutando hoy en día. Era habitual que las iglesias patrocinaran equipos de fútbol como forma de ganar nuevos feligreses, y el pasatiempo se convirtió rápidamente en un deporte de competición. Debido a las cuestiones de género en la época victoriana, se animaba a las mujeres a practicar deportes como el croquet, que requería poco esfuerzo físico. Sin embargo, las mujeres disfrutaban del juego como una forma de pasar el rato con los amigos. Y aunque era un deporte principalmente femenino, los hombres podían jugar sin problemas. Otras actividades populares durante la época victoriana eran el rugby, el cricket y el ciclismo. Imagínate al borde de entrar a un salón donde las sombras bailan al ritmo de los secretos y las llamas de las velas susurran historias que nunca se atrevieron a cruzar los labios de los presentes. Esta es una invitación a un viaje a través del tiempo, donde cada esquina esconde un misterio y cada susurro revela una verdad inesperada. Hola, viajeros de la historia. ¿Cómo era la noche de bodas en la era victoriana? Pueden creerlo, algunas cosas son tan bizarras que necesitarán ver para creer. ¿Ya acomodaron su asiento confortable? ¡Perfecto! Den ese super like de entusiasmo y sin más demora vamos al vídeo. El enigma de las Märkens.
En los registros complejos de la vida victoriana, donde la apariencia y la salud eran temas de constante debate y fascinación, emergía una práctica tan peculiar como reveladora: el uso de merkins o pelucas púbicas. Este adorno, lejos de ser un mero capricho estético, tenía raíces profundas en la salud y la higiene de la época. Con los brotes de piojos y las enfermedades venéreas, llevando a muchos a afeitar el vello púbico, el merkin servía como una especie de disfraz para los efectos visibles de estas aflicciones. Adquirir un merkin no era tarea para los tímidos o reservados. Vendidos por individuos conocidos como barberos, que operaban tanto en salones públicos como en callejones discretos, estos artículos eran tanto una declaración de moda como de salud. Las transacciones estaban envueltas en un barniz de discreción, pero la posesión de un merkin era paradójicamente un signo de prestigio, sugiriendo que el portador tenía tanto los medios como la sensibilidad para mantenerse de acuerdo con los ideales estéticos y sanitarios de la época. Desafiando el tabú. La era victoriana, marcada por sus numerosas prohibiciones y restricciones en el ámbito de la sexualidad y la salud reproductiva, veía a los métodos anticonceptivos como no solo inmorales, sino también como afrontas directas a las leyes divinas, en otras palabras, obra del diablo. La concepción, según la moralidad de la época, debía dejarse enteramente en manos de la providencia. En consecuencia, cualquier intento de controlar la natalidad era visto con sospecha y frecuentemente asociado con prácticas nefastas. La negativa a adoptar métodos anticonceptivos no se debía solo a creencias religiosas, sino también a una profunda desconfianza en su seguridad y eficacia. La medicina de la época aún estaba en pañales en muchos aspectos, y el desconocimiento generaba miedo. Así, muchas parejas se encontraban en la posición de aceptar la procreación como un resultado inevitable de la consumación del matrimonio, navegando las aguas turbulentas de la vida conyugal, sin la ayuda de ninguna forma de control de natalidad. Entre amuletos y supersticiones. La noche de bodas, un evento cargado de expectativas y ansiedades, era también terreno fértil para una variedad de supersticiones y prácticas místicas. Amuletos, hierbas y talismanes se empleaban frecuentemente con el fin de asegurar protección, fertilidad y alejar el mal de ojo. Entre los objetos más comunes estaban los anillos de boda de plata, que además de simbolizar el vínculo matrimonial, se creía poseían propiedades mágicas, protegiendo a la pareja de fuerzas negativas. Además, hierbas como la lavanda y el romero se esparcían bajo las almohadas o se entrelazaban en el cabello de la novia, invocando amor, paz y fertilidad. Se cree que el origen de estas prácticas se remonta a tiempos antiguos, mezclando creencias paganas con las costumbres cristianas que llegaron a definir la era. Supersticiones también permeaban el imaginario victoriano, con muchos creyendo que el éxito del matrimonio podía ser augurado por señales observadas en la noche de bodas. Por ejemplo, la presencia de un gato negro cruzando el camino de la pareja o el encuentro con un ciego en el camino hacia la cámara nupcial eran considerados presagios de mala suerte, mientras que lluvia ligera era vista como una bendición, prometiendo fertilidad y prosperidad a la pareja. Sumisión y procreación. El legado a las novias. En la sociedad victoriana, la preparación para el matrimonio iba más allá de los arreglos físicos y estéticos. Implicaba una intensa preparación psicológica y emocional, especialmente para las novias. Se enseñaba a las jóvenes que el matrimonio era su destino final y más noble, y la sumisión a su esposo, un deber sagrado. Los consejos, a menudo transmitidos de madre a hija o a través de manuales de conducta, ponían énfasis en la procreación, relegando el placer femenino y el deseo sexual a meras sombras en el fondo de la existencia conyugal. La noche de bodas era, por lo tanto, un evento cargado no solo de expectativa, sino también de un pesado deber y sumisión. A las novias se les aconsejaba comportarse de manera pasiva, aceptando los avances de sus esposos con gracia y resignación. El placer, si lo había, era un beneficio secundario, raramente discutido y aún menos esperado. La doctrina de la pasividad femenina. La doctrina de la pasividad femenina permeaba todos los aspectos de la vida victoriana, pero encontraba su expresión más pronunciada en la esfera conyugal. Las mujeres eran vistas como vasijas para la procreación, cuya principal virtud residía en su capacidad de generar descendencia.
Esta visión, ampliamente difundida por figuras de autoridad, tanto masculinas como femeninas, resonaba en los salones, en las iglesias y en los dormitorios, imponiendo a las mujeres una pasividad casi total respecto a su sexualidad. Se instruía a las novias a soportar las necesidades de sus esposos con dignidad y a no expresar deseos o placeres propios. Se esperaba que mantuvieran una compostura casta y modesta, incluso en la intimidad del lecho conyugal. La comunicación sobre deseos, preferencias o incomodidades era prácticamente inexistente, reforzando el abismo entre los géneros y perpetuando la idea de que el sexo era una obligación, no un acto de amor compartido. La mancha roja en las sábanas. La pureza de la novia era un valor altamente estimado en la sociedad victoriana, simbolizando pureza, honor y virtud. La noche de bodas, por lo tanto, no era solo una consumación del matrimonio, sino también una prueba pública y privada de la virginidad de la mujer. La práctica de extender sábanas blancas en la cama nupcial y la expectativa de que se mancharían de sangre reflejaban una obsesión cultural con la pureza femenina y el honor familiar. Este ritual, aunque profundamente arraigado en las tradiciones de muchas culturas, adquiría en la era victoriana una dimensión casi teatral, con las sábanas siendo, en algunos casos, exhibidas como prueba de la consumación exitosa y de la virginidad de la novia. La presión sobre las mujeres para que sangraran, y por ende para que probaran su pureza, era inmensa, llevando a menudo a la ansiedad y al miedo. Esta expectativa no solo ponía un peso enorme sobre las novias, sino que también ignoraba la complejidad de la anatomía femenina, porque hoy sabemos que esto no es obligatoriamente necesario que suceda. El manual de la novia victoriana. La era victoriana fue una época de manuales y guías para prácticamente todos los aspectos de la vida, y el matrimonio no era la excepción. Estos manuales eran verdaderas Biblias para la conducta femenina, delineando desde los preparativos para el matrimonio hasta consejos para la noche de bodas y más allá. Con títulos sugestivos como El deber conyugal y La esposa victoriana perfecta, estos libros buscaban instruir a las jóvenes sobre cómo convertirse en esposas ejemplares. Los guías enfatizaban la importancia de la sumisión y la procreación, eco de los valores dominantes de la sociedad. Más allá, ofrecían consejos prácticos sobre la etiqueta nupcial, desde la decoración del cuarto conyugal hasta la conducta esperada en la cama nupcial. Curiosamente, mientras se enfocaban en preparar a la novia para sus obligaciones conyugales, poco o nada decían sobre el amor, la intimidad o el placer mutuo. Literatura prohibida y el despertar femenino. En contraposición a los rígidos manuales de conducta, una literatura más provocativa circulaba en secreto entre las mujeres de la época. Libros considerados prohibidos, muchos de ellos novelas que exploraban temas de amor, deseo e incluso insubordinación femenina, eran leídos a escondidas, iluminando las grietas en la fachada de la moralidad victoriana. Estas obras, a menudo contrabandeadas y pasadas de mano en mano con extremo cuidado, servían no solo como entretenimiento, sino también como una ventana a mundos y posibilidades más allá de la experiencia restrictiva impuesta a las mujeres. Autores como George Sand, cuyos escritos desafiaban las normas de género y sexualidad, se convirtieron en símbolos de resistencia y cuestionamiento, aunque raramente mencionados en público. La cama como campo de batalla. La cama nupcial, lejos de ser solo el hecho de amor y unión, era frecuentemente un campo de batalla donde se confrontaban expectativas, miedos y deseos. La presión para consumar el matrimonio era inmensa, tanto para el hombre como para la mujer, pero las consecuencias del fracaso eran desproporcionadamente más graves para las novias, que enfrentaban la deshonra y el estigma social. Esta noche, cargada de significado, podía determinar la dinámica del matrimonio en los años siguientes. La ansiedad en torno a la consumación y las expectativas desencontradas a menudo llevaban a experiencias traumáticas, marcadas por la falta de comunicación y comprensión. En un contexto donde la educación sexual era prácticamente inexistente, la noche de bodas simbolizaba no solo la unión de los cuerpos, sino también el choque de ignorancias y miedos. Las tradiciones y prácticas que rodeaban la noche de bodas eran sintomáticas de una sociedad que, a pesar de su rigidez externa, estaba llena de contradicciones y deseos reprimidos. Este evento, aunque profundamente personal, era también un acto social,
cargando el peso de las expectativas familiares y comunitarias. El escenario de la Inglaterra victoriana. El siglo XIX en Inglaterra estuvo marcado por el reinado de la reina Victoria de 1837 a 1901. Durante este periodo se produjo un auge de las artes, la literatura y la ciencia. El país vio surgir a grandes autores como Charles Dickens y Jane Austen, cuyas obras describían a menudo las complejidades de la sociedad victoriana. A menudo se idealizaba a las mujeres como seres frágiles y delicados, atrapados en una red de expectativas sociales y morales. Eran tiempos de contrastes en los que el progreso científico e industrial chocaba con creencias y supersticiones arcaicas, sentando las bases de una curiosa condición médica. La epidemia silenciosa. La histeria, del griego histera, que significa útero, se consideraba una afección exclusivamente femenina. Durante siglos se asoció a la creencia de que las mujeres eran más susceptibles de sufrir trastornos emocionales debido a su naturaleza sensible. En la época victoriana esto se intensificó con la creencia de que la vida urbana, con todo su ruido y caos, podía afectar negativamente a la delicada constitución femenina. A las mujeres con síntomas que iban de la fatiga a la ansiedad, del insomnio a los cambios de humor, se les diagnosticaba a menudo histeria. Este diagnóstico comodín era tan popular que parecía una auténtica epidemia silenciosa, que afectaba a mujeres de toda Inglaterra. Los hombres de blanco suben al escenario. Los médicos de la época victoriana, a menudo autodenominados expertos en enfermedades femeninas, estaban muy solicitados. Abordaban la histeria como una enfermedad real que necesitaba un tratamiento intensivo. Algunos creían que era el resultado de un útero errante. Sí, la idea era que el útero podía desplazarse por el cuerpo de una mujer, causando todo tipo de síntomas. Otros lo veían como un desequilibrio de los fluidos o humores del cuerpo. Lo que unía a estas teorías era la convicción de que, fuera lo que fuera, estos hombres de blanco tenían la solución. Y sus soluciones, como veremos, eran realmente creativas. Tratamientos innovadores. A medida que el mundo avanzaba con la revolución industrial y surgían nuevos inventos, los tratamientos para la histeria intentaban seguir el ritmo de la innovación. Uno de los tratamientos más populares y hoy visto con cierto humor era el columpio giratorio. Se colocaba a la mujer en una silla que giraba a gran velocidad, con la idea de reorganizar los fluidos cerebrales. Parece una idea sacada directamente de un parque de atracciones, ¿no? Otro enfoque un poco más tranquilo, pero igualmente cuestionable, era el tratamiento de tranquilidad, en el que se animaba a las mujeres a mantener un reposo total, limitando cualquier actividad física o intelectual. Bueno, al menos descansaban de las tareas domésticas. Los curiosos vibradores. Y ahora, señoras y señores, entremos en uno de los capítulos más, digamos, vibrantes de esta saga. A finales del siglo XIX apareció un aparato que prometía ser la cura de la histeria, el vibrador. Al principio este aparato no era de uso doméstico, sino un instrumento médico utilizado en las consultas. La idea era que proporcionaría alivio histérico mediante masajes pélvicos. Parece extraño, ¿verdad? Pero en aquel entonces era un tratamiento totalmente legítimo y muchas mujeres hacían fila para consultas. Lo más impresionante es que la invención del vibrador precedió a la aspiradora y a la plancha eléctrica en la lista de electrodomésticos. Prioridades, ¿verdad? Una mirada más profunda, el psicoanálisis.
Mientras los médicos buscaban tratamientos físicos para la histeria, en Europa Central surgió un enfoque completamente distinto. Sigmund Freud, neurólogo austríaco, empezó a desarrollar teorías que relacionaban la histeria con traumas psicológicos. Aunque sus teorías son controvertidas y muchas de ellas están desacreditadas hoy en día, Freud fue uno de los primeros en sugerir que la histeria no era simplemente una enfermedad física, sino también mental. Introdujo técnicas como la hipnosis y la asociación libre, intentando desenterrar traumas reprimidos que pudieran estar causando los síntomas histéricos. Este enfoque fue el precursor del psicoanálisis, un campo que, a pesar de sus críticos, ha desempeñado un papel fundamental en la forma en que entendemos la mente humana. La sociedad y su papel. No podemos subestimar el impacto de la sociedad victoriana en la vida de las mujeres y, en consecuencia, en la propagación de la histeria. A menudo se presentaba a las mujeres como seres emocionales e inestables, cuya condición había que controlar. Pero visto desde otro ángulo, las limitaciones que les imponían, desde la restricción de la educación hasta la falta de derechos políticos, podían considerarse los verdaderos síntomas histéricos. Muchos empezaron a preguntarse, ¿era esta enfermedad solo una forma de mantener a las mujeres en su lugar? Después de todo, una mujer ambiciosa, fuerte e independiente sería una amenaza para el orden establecido. La búsqueda de la autonomía y el conocimiento. A medida que nos acercábamos al final del siglo XIX, cada vez más mujeres empezaron a buscar educación y conocimientos, desafiando las nociones preconcebidas de lo que debía ser una dama. Las universidades, antaño bastiones del patriarcado, empezaron poco a poco a abrir sus puertas a las estudiantes. Las mujeres se daban cada vez más cuenta de que quizá, solo quizá, no eran los úteros errantes o los fluidos desequilibrados los causantes de su supuesta histeria, sino la represión y la falta de estímulos intelectuales. El movimiento sufragista cobraba impulso y las mujeres exigían no solo el derecho al voto, sino también el derecho a vivir sus vidas como les pareciera, sin que el espectro de la histeria se cerniera sobre ellas. El declive de la histeria y el auge de la ciencia moderna. A principios del siglo XX, la medicina empezó a evolucionar a gran velocidad. Las teorías arcaicas sobre los úteros errantes y los tratamientos cuestionables fueron sustituyéndose por enfoques más científicos. El término histeria empezó a caer en desuso y acabó eliminándose de los manuales de medicina. Los nuevos descubrimientos, sobre todo en el campo de la psicología, permitieron comprender mejor los problemas de salud mental que antes se tachaban de histeria. Y lo que es más importante, se empezó a considerar a las mujeres no como pacientes a las que había que curar, sino como seres humanos de pleno derecho, con derechos y autonomía sobre su cuerpo y su mente. En una época cubierta por velos de pudor y misterio, ciertas prácticas retenían secretos que solo susurros osaban revelar. Entre sombras y luz de velas, un ritual controvertido se desplegaba, arraigado en las profundidades del tejido social de la era victoriana. Bajo el riguroso juicio de la moralidad, una tradición envuelta en controversia determinaba destinos y moldeaba vidas de manera irreversible. Hola, viajeros de la historia. Hoy conoceremos cómo eran las pruebas de virginidad en la era victoriana. ¿Has pensado alguna vez en el impacto de estos rituales? Antes, ya deja tu super like y sin más demora, vamos al vídeo. En la sociedad victoriana, la virginidad era más que una condición física. Era el símbolo máximo de inocencia y pureza, esencial para el valor social de una mujer. Desde el concepto de pureza, eran enseñadas a valorar y proteger su castidad como un tesoro que debía ser entregado únicamente al futuro esposo, dentro de los sagrados lazos del matrimonio. Tal idealización de la pureza femenina estaba profundamente entrelazada con la educación, el comportamiento social y las leyes de la época, influenciando cada aspecto de la vida de las mujeres. Los métodos para verificar la virginidad
eran una combinación bizarra de ciencia emergente y superstición antigua. Los exámenes frecuentemente implicaban pruebas físicas que no solo eran invasivas, sino también humillantes. La búsqueda de señales de virginidad se llevaba a cabo mediante criterios dudosos que incluían desde la palidez de la piel hasta la manera en que una mujer caminaba. Estos métodos reflejaban las creencias médicas de la época, que a menudo categorizaban a las mujeres según características físicas percibidas como indicativas de su moralidad y pureza. El papel de los médicos. Los médicos de la era victoriana estaban frecuentemente divididos entre la ética médica y las expectativas sociales. Encargados de realizar pruebas de virginidad, navegaban en un terreno complicado donde las prácticas médicas se mezclaban con juicios morales. La tarea de validar la virginidad colocaba a los médicos en una posición delicada, pues muchos consideraban estos exámenes contrarios a los principios de no maleficencia y respeto por la dignidad humana. La emergencia de la ginecología como una disciplina médica trajo consigo debates intensos sobre la intersección de ciencia, moralidad y el cuerpo femenino. La aceptación o rechazo en una prueba de virginidad podía alterar completamente la trayectoria de vida de una mujer, afectando sus oportunidades de matrimonio, posición social y legado familiar. Las familias, a veces, se involucraban en maniobras complejas para proteger o esconder los resultados de estas pruebas, utilizándolos como herramientas estratégicas dentro del intrincado tablero de ajedrez de la jerarquía social. El peso de estas pruebas iba más allá de las jóvenes involucradas, recaía también sobre sus familias, que podrían enfrentar tanto el aumento como la disminución de su prestigio basado en los resultados divulgados. Algunos casos de pruebas de virginidad ganaron notoriedad y causaron escándalos públicos, reflejando las tensiones y contradicciones de una sociedad rígidamente estratificada. Estos episodios, a menudo documentados en periódicos de la época, ilustran no solo las prácticas controvertidas, sino también la creciente curiosidad y el cuestionamiento público sobre la validez y la moralidad de estas tradiciones. Relatos dramáticos y frecuentemente sensacionalistas de estos eventos servían tanto para entretener como para incitar un debate público sobre la ética y la eficacia de estas pruebas. Resistencia y rechazo. A pesar de la abrumadora presión para conformarse a las normas sociales, hubo mujeres que resistieron y desafiaron el statu quo. Estas pioneras, frecuentemente ostracizadas por sus comunidades, representaban las primeras manifestaciones de un movimiento feminista aún en su infancia. El rechazo de estos tests y el cuestionamiento de su validez sentaron las bases para debates más amplios sobre los derechos de las mujeres, su autonomía corporal y la lucha contra prácticas invasivas impuestas por la sociedad. Estas mujeres valientes, a través de sus acciones y palabras, comenzaron a desafiar las estructuras de poder y a cuestionar abiertamente las normas establecidas. En varias partes del mundo, prácticas similares sobre la virginidad reflejan normas culturales y valores sociales distintos. La observación de estas variaciones ofrece una visión más rica del impacto de estas tradiciones, destacando que el control sobre los cuerpos de las mujeres es una constante global, aunque las manifestaciones de ese control varían ampliamente. Esta reflexión global desafía la percepción de un avance lineal hacia prácticas más equitativas y cuestiona la eficacia de los cambios en las actitudes sociales y legales. Pinturas, novelas y obras teatrales de la época reflejaban la compleja interacción entre inocencia y opresión, con la virginidad frecuentemente en el centro de las narrativas. Estas obras servían como espejos y críticas de la sociedad, influenciando y siendo influenciadas por la moral vigente. El arte se convertía en un campo de batalla sutil, donde los creadores jugaban con las normas, a veces reforzándolas, a veces desafiándolas y siempre contribuyendo al marco cultural de la época. Cambios legislativos.
La lucha contra las intrusiones en la privacidad de las mujeres ganó fuerza a lo largo del tiempo, con activistas y reformadores desafiando la legitimidad de estas prácticas. La transformación de las actitudes legales no ocurrió sin resistencia, revelando tensiones entre las nociones de orden moral y los derechos individuales. El proceso de reforma fue marcado por debates acalorados y enfrentamientos entre diferentes visiones de justicia y moralidad. El impacto de las antiguas prácticas de tests de virginidad aún se hace sentir, influenciando normas y leyes en diversas culturas. La lucha contemporánea contra estas tradiciones opresivas es continua, con activistas en varias partes del mundo desafiando ideologías arraigadas y luchando por un reconocimiento más pleno de los derechos de las mujeres. La persistencia de estas normas revela la profundidad de los desafíos que aún existen para alcanzar la igualdad de género. En una época de tradiciones rígidas y moralidad severa, una práctica impactante desafiaba todo lo que se creía sobre el matrimonio y el respeto hacia las mujeres. Era un secreto silenciado en las calles de Londres, un ritual extraño que mezclaba lo absurdo con la desesperación. Imagina un mercado donde el precio de la libertad podía ser fijado en público y el destino de una esposa se decidía allí, a la vista de todos. Hola, viajeros de la historia. ¿Te imaginas una época en la que vender a tu esposa era una salida a los matrimonios infelices? Hoy vamos a hablar sobre cómo se vendían las esposas en la época victoriana. ¿Tienes curiosidad por saber cómo se hacía esto? Entonces, deja tu super like y sin más demora, vamos al video. El mercado era el mejor lugar. El mercado es el punto central de la vida rural. Allí, las personas intercambian lo que les sobra por lo que les falta. Y así, llega un campesino con su esposa atada con una cuerda, como si fuera una vaca o una cabra. Él la pone en subasta para quien ofrezca la mayor cantidad. Basta con pagar el precio y llevarse el producto, incluyendo todas las responsabilidades matrimoniales. No se trata de una escena de esclavitud, sino de un país que se esforzó más que cualquier otro en erradicar esta práctica. No es algo salido de los rincones oscuros del corazón de las tinieblas, sino del corazón de un imperio que aspiraba a civilizar casi la mitad del mundo. No ocurre en la Edad Media, sino en la era de las máquinas, cuando grandes científicos presentaban al mundo la química moderna, la teoría de la evolución, la electricidad y la radiactividad. En ese tiempo, quien ocupaba el trono era una mujer, la inolvidable Reina Victoria. En Brasil era posible comprar y vender seres humanos, pero vender a la propia esposa era algo, al menos públicamente, reprobado por el catolicismo, que prohibía severamente el divorcio. Sin embargo, el protestantismo inglés surgió básicamente porque un rey, Enrique VIII, vio rechazada su solicitud de divorcio por el Papa. La venta estaba garantizada. Sin embargo, el divorcio no era accesible para todos. La práctica de la venta de esposas surgió a finales del siglo XVIII, en una época en que la disolución del matrimonio estaba reservada para aquellos ingleses que podían pagar un costoso proceso de anulación o una multa de 3.000 libras, equivalente a 15.000 libras en la actualidad. Aquellos que no tenían recursos recurrían a otros medios para obtener el divorcio. Según el historiador Samuel Menefee, en su libro Wives for Sale, entre 1837 y 1901 se registraron 387 ventas de esposas en Inglaterra. Esta costumbre era vista como vulgar e inmoral por las clases altas, y cuando el caso llegaba a los tribunales, siempre se invalidaba. En 1696, Thomas Heath Molster fue condenado por haberse acostado con la esposa de George Fuller, por la cual había pagado 2/4 de libra. Las subastas en lugares públicos eran la manera más común de formalizar la venta. El marido llevaba a su esposa al lugar, atándole una cuerda al cuello, cintura o muñeca. En muchos casos, la venta se anunciaba en el periódico local y todo se acordaba con un comprador antes incluso de la subasta. El evento, en realidad, funcionaba como un acto simbólico, para que se supiera públicamente que un matrimonio había terminado y otro comenzaba.
Ellas no tenían elección. Por más degradante que fuera la situación, en muchos casos era voluntaria. La mujer tenía voz en la elección del nuevo marido, quien frecuentemente era su amante y la razón del divorcio. Algunos historiadores sostienen que esta costumbre era aceptada por muchas mujeres, como la única forma de escapar de un matrimonio infeliz. La mayoría de las veces no llegaba a tal punto. El acuerdo garantizaba que el exmarido no demandaría al nuevo. Aunque las leyes inglesas no contemplaban la venta de esposas y la práctica constituía adulterio, las autoridades a menudo ignoraban el hecho. En cuanto a los precios, estos variaban desde valores simbólicos hasta sumas considerables. En 1862, en la ciudad de Selby, una esposa fue vendida por un vaso de cerveza. En Ripon, una esposa fue vendida por 300 peniques, una suma elevada para la época. El cambio con el tiempo. La situación solo comenzó a cambiar en 1856, cuando el Matrimonial Causes Act fue aprobado por el Parlamento británico. Desde entonces, los procesos de divorcio pasaron a ser juzgados en tribunales civiles, lo que hizo que la práctica fuera más accesible para el público en general. Aún así, la venta de esposas persistió durante algunas décadas, con el último registro ocurrido en 1913 en la ciudad de Leeds. Ahora llegamos al final de otro viaje, pero antes de que te vayas, dime, si tuvieras que elegir entre ser vendido en público o continuar en un matrimonio infeliz, ¿cuál sería tu elección victoriana? Tu perspectiva es valiosa para nosotros, así que deja tu comentario y participa en la conversación. No olvides dejar tu like en el canal, eso nos ayuda mucho. Y si este video te pareció interesante, compártelo. Hasta la próxima, nos vemos pronto. Quédense en paz. Que Dios los acompañe. Podemos clasificar el pasado como una época de comportamiento puritano y lleno de modestia, concretamente en el siglo XIX. El fanatismo religioso, los castigos y los pecados inventados simplemente para reprimir el amor en la sociedad eran habituales en aquella época, por no hablar de los inventos que daban miedo. Hola, viajeros de la historia. Hoy viajaremos directamente a la época victoriana y descubriremos todos los secretos de las relaciones amorosas allí. ¿Tienes curiosidad por saber cómo era? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y, sin más preámbulos, vayamos al video. Anillo de espermatorrea. Los contemporáneos de la época victoriana estaban todos fisurados por el autocontrol. Aunque las mujeres recibían la peor parte de esta mentalidad de la época, los hombres no estaban exentos de ella. Se creía que si los hombres no eran consumidos por los deseos carnales, tendrían más tiempo para concentrarse y ser más productivos en la sociedad. De esta mentalidad surgieron dispositivos como el anillo de espermatorrea para hombres. La intención era evitar que los hombres tuvieran pensamientos pervertidos. Oh, no! Cuando se llevaba por la noche, los dientes del anillo se clavaban en cualquier situación en la que tu mejor amigo decidiera despertarse, despertando al portador y animándole a recomponerse en lugar de completar cualquier misión nocturna. Mujeres en el baño. Para las mujeres, el coito era una etapa necesaria en el proceso de procreación, y tratarlo como algo más que eso las relegaba a las clases inferiores de la sociedad. Esto significaba que tenían que estar atentas por si sus maridos empezaban a ser juguetones. A veces tenían que tomar medidas drásticas. En su libro Consejos sexuales para maridos y esposas, Ruth Smithers dio consejos vitales sobre el tema. Nota allí: si intenta besarte en los labios, debes girar ligeramente la cabeza para que el beso caiga inofensivamente en su mejilla.
Si te levanta el vestido e intenta besarte en cualquier otra parte, debes bajarte rápidamente el vestido, saltar de la cama y anunciar que la naturaleza te llama al baño. Una excelente vía de escape, aconseja la autora del libro. Hombres y mujeres locos. En la época victoriana, muchos creían que el autoplacer conducía a la enfermedad física. El consenso científico decía que el autoplacer era una causa común de la locura. Con el tiempo, una gran variedad de enfermedades y afecciones se relacionaron con los males de la masturbación. Además, todas las personas pálidas con sobrepeso o demasiado delgadas estaban fuera de los estándares saludables y, por lo tanto, se consideraban adictas o compulsivas a esta práctica. Yeah! Yes! 2 veces por semana. En 1894, esa misma autora despiadada, Ruth Smithers, publicó una guía de relaciones y, según ella, las parejas no deberían tener sexo más de 2 veces por semana. What? La novia sabia se permitiría un máximo de 2 breves experiencias íntimas a la semana y, con el paso del tiempo, debería hacer todo lo posible por reducir esta frecuencia. Hay que fingir enfermedades, somnolencia y dolores de cabeza para evitar las relaciones. Profesional de relaciones íntimas. Aunque en épocas anteriores la profesional de relaciones íntimas era una profesión como cualquier otra, iban en contra de las normas sociales que florecieron durante la época victoriana. No era solo por la relación, sino porque las profesionales representaban la libertad femenina frente al patriarcado. Las profesionales no estaban vinculadas a la unidad familiar, por lo que tenían una independencia social y económica que otras mujeres no tenían en aquella época. Como resultado, la cultura popular clasificó a estas trabajadoras como mujeres fracasadas, en un esfuerzo por avergonzarlas y disuadir a las jóvenes de seguir el mismo camino. Evite la mostaza. En una sociedad que ya desaconsejaba el autoplacer y en una comunidad científica que contribuyó en gran medida a que esto se instaurara, era fácil decir que la investigación vinculada a los tocamientos íntimos individuales era una práctica que conducía a la locura. Además, algunos hombres se inhibían de alimentar los deseos carnales y para ello debían seguir unas pautas que eran mantenerse alejados de la mostaza, la pimienta, la salsa rica, la cerveza, el vino, la sidra y el tabaco. Oh no! Con esto el hombre estaría limpio y no aflorarían sus deseos. Mujeres frígidas o demoníacas. Mientras que los hombres victorianos se consideraban seres constantemente estimulados, verdaderos esclavos de su biología, las mujeres tenían una visión algo menos liberadora. En la sociedad victoriana había esencialmente 2 tipos de mujeres, la doncella pura y emocionalmente frígida o la insaciable desviada. Las mujeres debían permanecer en el camino de la castidad. Si se desviaban, se contaminaban para siempre y no había vuelta atrás. Los hombres tienen un pase libre. En la segunda mitad del siglo XIX era común la creencia de que los hombres estaban predispuestos a la hipersexualidad por un imperativo biológico y, por tanto, no eran responsables de acostarse con muchas mujeres. Quienes no estaban de acuerdo con esta noción, principalmente las mujeres, iniciaron una campaña de pureza social destinada a rectificar la doble moral de la que se beneficiaban los hombres. En lugar de intentar dar a las mujeres las mismas libertades que a los hombres, la campaña condenó todas las relaciones. Estas personas fueron llamadas los nuevos puritanos. Al mismo tiempo.
En la época victoriana había muchas reglas en las relaciones y una de ellas establecía que si la pareja no llegaba al clímax juntos, debía considerarse un fracaso. De hecho, las mujeres se negaban a mantener relaciones sexuales si sus maridos no podían llegar al clímax juntos y, en consecuencia, dejaban de hacerlo en el acto. No! Esta noción persistió en el siglo XX, apareciendo incluso en libros como Higiene Matrimonial, publicado en 1923. El trabajo que hacemos no siempre se considera el mejor de todos, pero trabajar en la época victoriana era arriesgado y peligroso, sobre todo cuando había que trabajar para ganarse la vida. Y mientras que algunos trabajos parecían bastante comunes en el siglo XIX, hoy en día sería poco práctico llevar a cabo algunos de ellos. Hola, viajeros de la historia. Estén atentos porque hoy les voy a mostrar los 7 peores trabajos de la época victoriana. ¿Tienes curiosidad por saber cuáles son? Así que deja tu super like y sin más preámbulos, vayamos al video. Despertadores humanos. ¿Quién tiene dificultad o pereza al despertarse y levantarse de la cama? Ahora imagina una idea brillante para despertar a la gente en una época en la que no había tantos medios tecnológicos como ahora. Este era el trabajo del despertador humano. Su rutina comenzaba muy temprano y era una profesión en Inglaterra e Irlanda. Comerciantes, médicos, tenderos y conductores recurrían a menudo a estos profesionales, así como las fábricas empleaban a veces despertadores humanos para despertar a sus trabajadores. Esto significaba que los despertadores humanos debían contar con equipos adecuados de todo tipo y tamaño. La persona le decía a qué hora quería ser despertada y entonces él golpeaba las ventanas para despertar al durmiente. Todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Quién despertaba al que golpea? Colectores de carbón. Todos sabemos lo perjudicial que es para nuestra salud trabajar en una mina de carbón. Ahora imagina un niño de 9 o 10 años trabajando en este segmento. Además de los numerosos peligros de desprendimiento y enterramiento, la inhalación de gases nocivos que a menudo mataba a los mineros desde los más jóvenes hasta los más experimentados era bastante frecuente. Los niños, por su parte, se vieron afectados por una amplia gama de problemas respiratorios, la mayoría de los cuales causaron daños irreversibles. Como sus órganos estaban aún en desarrollo, muchos no llegaron a la edad adulta. Algunas de las tareas que realizaban estos niños eran abrir los portones para los carros y caballos, así como ayudar a cargar carbón entre 12 y 14 horas al día. Los accidentes eran frecuentes, como incendios y derrumbes que dejarían sin trabajo a cualquier trabajador actual. Por no hablar de que a menudo eran aplastados por caballos, portones y carros. Cazadores de ratas. Como todas las grandes ciudades de hoy, la Inglaterra victoriana tenía problemas con las ratas y muchas de ellas. Con ello, una de las profesiones consideradas humillantes pero también lucrativas era la de cazador de ratas. Un ejemplo de ello fue el famoso cazador de ratas Jack Black, que incluso trabajó para la reina Victoria. En una entrevista reveló que utilizaba una jaula con capacidad para 1000 ratas vivas. Para ese trabajo no importaba la edad, ni si eras hombre o mujer. Pero con unas cuantas jaulas, un perro pequeño o un hurón, podías iniciar la caza por las calles y casas infestadas de toda Gran Bretaña. Se ganaba dinero con las ratas muertas y, sobre todo, con las vivas, que se vendían para competiciones en las que se peleaban con perros y gatos. Las ratas grises eran más agresivas que las negras y cazarlas era una tarea bastante peligrosa, por multitud de problemas como contraer alguna enfermedad, mordeduras, infecciones e incluso accidentes mortales. Colector de sanguijuelas.
La recolección de sanguijuelas es una profesión que ha existido desde la época medieval y a principios del siglo XIX no era diferente. Las sanguijuelas eran muy populares en los usos médicos y eran buscadas por los cirujanos de toda Europa. Oh no. El aumento de la demanda de las pequeñas sanguijuelas dio lugar a una demanda sin precedentes, ampliamente utilizadas como purificadores de la sangre, donde el método consistía en poner algunas en la piel para succionar suficiente sangre y así creer que la sangre estaba desintoxicada y por lo tanto eliminaba todas las enfermedades. Los trabajadores, en su mayoría mujeres, recorrían los estanques en busca de las criaturas. Atraerlas era sencillo, solo había que mostrar un poco de piel y pronto estabas lleno de ellas. Como todos los trabajos, venía con sus riesgos y enfermedades infecciosas, pero nada como unas cuantas monedas para pagarlas. Deshollinadores. Un lugar estrecho, sucio y muy difícil de limpiar. Entonces, ¿cómo limpiar esas chimeneas? Los niños, así es, se utilizaban sobre todo para limpiar las chimeneas. Con solo 3 o 4 años ya hacían el trabajo de un adulto. Los niños siempre estaban acompañados por adultos. De hecho, servían de ayudantes, porque el trabajo lo hacía al principio alguien mayor. Pronto los daños físicos empezaron a aparecer en forma de arañazos en el cuerpo, que naturalmente sufría fracturas al rozar estas superficies. Por no hablar de los problemas pulmonares al respirar todo ese humo y suciedad que desprenden las chimeneas. Además, algunos otros problemas eran bastante comunes, tanto para los adultos como para los niños. Algunos se atascaban en las chimeneas y en algunos casos podía llevar a la muerte. Incluso con este trabajo, los padres deshollinadores apoyaban el trabajo de sus hijos ayudándoles en este tipo de profesión. Cuando los jóvenes morían o se hacían demasiado grandes para ser obligados a bajar por una chimenea, otra fuente de trabajo eran los niños de los orfanatos. Cuando los huérfanos escaseaban, los más despreciables del comercio eran conocidos por secuestrar a niños para su uso, manteniéndolos básicamente como esclavos. Ladrones de tumbas. ¿Alguien ha encontrado alguna imagen en internet en la que haya barras de hierro en las tumbas? Tal vez pensaste que era para sellar la tumba para que un vampiro no escapara, pero aunque creyeras en los vampiros en la época victoriana, no sería para eso. Se colocaban algunas barras de hierro en las tumbas para evitar que algunos cuerpos fueran robados y vendidos. A principios del siglo XIX, los cadáveres escaseaban en las grandes facultades de medicina, y si eras estudiante en una de ellas, podías incluso encontrarte con un pariente tuyo siendo abierto para estudios. Como pagaban bien por estos cuerpos, entonces el lugar más fácil para conseguir un cuerpo era en los cementerios. Pero, ¿y si no pudieran satisfacer la demanda? Cuando no se podían encontrar nuevos cadáveres, siempre encontraban la manera. Como fue el caso de los señores Burke y Hare, condenados por asesinar a 16 personas para vender sus cuerpos al Real Colegio de Cirujanos de Edimburgo. Finalmente, Inglaterra aprobó la Ley de Anatomía de 1832, que reformaba las leyes sobre cadáveres y dejaba fuera de juego a toda una industria de ladrones de tumbas. Recolectores de caca de perro. En el siglo XIX, los recolectores eran principalmente mujeres y enfermos. Se les pagaba por baldes y recorrían las calles en busca de depósitos frescos o iban a las perreras y se ofrecían a limpiarlas para los propietarios. Aunque el trabajo era relativamente seguro, los historiadores siguen intentando determinar de dónde sacaban los recolectores el material para almacenar tanta caca. Debido a las cualidades alcalinas astringentes que contienen las heces de estos animales, la industria del cuero utilizaba todo lo que salía de los perros como parte integral del proceso de curado del cuero. Así que, si necesitaras un trabajo en aquella época, simplemente tendrías que recolectar caca de los perros para sobrevivir. ¿Estarías dispuesto? Después de este video, voy a replantearme 10 veces antes de hablar mal de mi trabajo actual. ¿Y tú, aceptarías uno de estos trabajos? Escribe en los comentarios tu opinión y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!